a los hermanos que estuvieron ministrando. Quiero agradecer a la gente de multimedia también, que reunión tras reunión nosotros pasamos los pasajes bíblicos y ellos son los que se vuelven locos para poder seguirme. Así que muchas gracias a todos los hermanos que están trabajando en esta obra. También al sonidista, agradecemos a Nemi que está ayudándonos con el sonido y está tratando de que en el fondo se escuche. Estamos tratando de que en toda la iglesia, desde el principio, desde aquí adelante hasta el fondo, se pueda escuchar con claridad en todo lugar. Justamente estamos trabajando en esto y le pedimos toda su ayuda a los papás, a las mamás. Como decía Flor, estuve mirando ahí, pero no quedó, así que no quedó el bosquejo para mí, ¿no? Pero está bueno eso del bosquejo. Así que todos los chicos que saben escribir ya tienen que estar al lado de papá y de mamá con el bosquejo, y eso le va a servir para que después, cuando usted se vaya a su casa, pueda hablar con sus hijos acerca de lo que Dios estuvo hablando en la reunión. Y está bueno una parte ahí, creo que decía algo que no entendiste, alguna palabra que no entendiste, algo y está bueno porque uno a veces escucha un mensaje y dice, ¿y esto cómo se come? ¿No? ¿Nunca salió más confundido de que cuando entró? ¿Sí o no? ¿Te pasó? A mí me pasa a veces, escucho algunas cosas y digo, ¿cómo es eso? Y no significa con esto que el que está predicando no sabe lo que dice, sino que uno a veces no entiende algo y le quedan las dudas y la pregunta. Por eso hoy comenzamos una serie que tiene que ver con la inteligencia espiritual. Esta es una serie que vamos a ir trabajando a lo largo de los días domingos, donde yo voy a ir dando un poquito un disparador todos los domingos, pero normalmente yo veo que falta siempre la parte práctica. ¿Le pasó alguna vez que usted escucha una palabra y dice, bueno, pero esto cómo puedo hacer para practicarlo? ¿Cómo puedo llevar a la práctica esta palabra que estoy escuchando? Entonces, justamente los días miércoles vamos a estar trabajando esta serie en la parte práctica. Vamos a hacerlos en grupos, vamos a hacerlo como parte de charlas entre nosotros. Ya no va a haber un mensaje expositivo, sino que se va a hacer un pequeño resumen y vamos a ver cómo podemos practicar esto de la inteligencia espiritual. Así que le invitamos no solamente a que todos los domingos esté escuchando y pueda venir, sino que también incluso queda el mensaje para que usted lo pueda repasar si tiene alguna duda. Y el día miércoles nos vamos a sentar y vamos a hacerlo algo más casero entre todos y ver cómo podemos practicar la palabra. ¿Está bien? Para que no quede en la teoría. Cuando armamos el flyer acerca de inteligencia espiritual, yo lo dejé a la gente de multimedia que lo armara y bueno, ellos pusieron en la invitación, en los grupos y en las redes, ¿no? Y ahí la cabeza de alguien, ¿no? La cabeza de alguien, ahí y como unas neuronas y el cerebro, ¿no? Porque siempre cuando estamos pensando en inteligencia, ¿no? Específicamente nos centramos mucho en lo que tiene que ver con la parte del cerebro, neuronas. Yo le quiero decir que la inteligencia espiritual va más allá de eso. Justamente espiritual tiene que ver con una inteligencia que el Señor siembra y trabaja desde adentro de nosotros, desde nuestro espíritu. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando estamos hablando de la inteligencia normalmente o tradicionalmente, hablamos o pensamos que es la capacidad para resolver problemas, de adaptarse a un tipo de medio, de dar respuesta a algunos objetivos, ¿no? Y casi todo lo que es inteligencia, nosotros estamos pensando esto como la inteligencia lógica. Por eso pensamos que las personas que son inteligentes solamente son las personas que tienen un puntaje alto en el coeficiente intelectual. ¿Sí o no? Y eso hace que a veces vos te sientas en desventaja. Te pasa en la escuela, si pasaste por la escuela, no sé, tenemos niños acá, pero cuando entras en la primaria, ¿no? O en la secundaria te das cuenta o sentís que estás en desventaja con respecto a algunos compañeros. ¿No? Y vos, si sos un poquito vivo, te sentás al lado del que sabe, ¿no? Lo que pasa es que a veces sentarse al lado del que sabe es un poco aburrido.
o lo sentís un poco aburrido, entonces terminás juntándote con gente que no sabe tanto y que no tiene otras características. Así que, en realidad, el concepto de inteligencia se ha ampliado. Esto tal vez algunos lo saben, pero yo quiero repasar. Ya hace, creo que el siglo pasado, a fin del siglo pasado, Coleman, un autor que hablaba sobre la inteligencia emocional. Y se han descubierto que hay un montón de inteligencias. O sea, muchos de nosotros venimos con inteligencias y esa inteligencia ya vino de fábrica. ¿Está bien? Todos nosotros tenemos algún tipo de inteligencia. Yo le voy a nombrar algún tipo de las tipos de inteligencias que hay y usted por ahí va a decir, bueno, esto a mí de resolver problemas, de los números, ¿no? de la administración, de esto, a mí no me sale tan bien, ¿no? Como que me cuesta, ¿no? Entonces, además de la inteligencia lógica, también hay inteligencia creativa. Hay gente que por ahí no tiene eso de la inteligencia lógica, pero sí tiene la inteligencia creativa. O sea, son personas que tienen esa capacidad de, no sé, ir a un lugar y verlo destruido, pero ellos en su mente pueden transformarlo, ¿no? Ellos pueden mirar y pueden decir, con esto se puede hacer esto, con lo otro se puede hacer aquello, si sacamos esto de acá, lo ponemos allá. No tienen una capacidad para crear, para dibujar, ¿no? O para inventar cosas. Tienen una capacidad que es distinto a la de otros, ¿no? Entonces puede ser que tal vez haya gente en esta noche que tiene más capacidad en eso de la inteligencia intelectual, pero tal vez está el otro que tiene más capacidad con esto de la creatividad, se siente más cómodo dibujando, bocetando cosas, haciendo cosas, se siente más cómodo con eso. Después también está la inteligencia musical. Todo esto que yo estoy diciendo, todos estudios que se han hecho y que se han descubierto, ¿no? Que hay gente que tiene una inteligencia que tiene que ver con la parte de la música, que tiene que ver con los tonos, que tiene que ver con las melodías, que tiene que ver con los acordes, ¿no? Y esto es bien interesante porque por ahí esas personas no han desarrollado, no son por ahí muy creativos, o por ahí sí, porque uno puede tener más de una inteligencia, no significa que uno tiene una sola, uno puede tener más de una inteligencia, pero esa gente tiene específicamente la música, ¿no? Tiene esa capacidad, ya sea o para generar canciones, crear algo. La inteligencia musical o los músicos son medios raros también. Claro, porque lo que vamos a darnos cuenta en esto es que la gente que es muy inteligente en algo es rara. Es como que tiene sobresale mucho en una capacidad y por ahí no está tan favorecida en otras, ¿no? Ahora, a veces uno quisiera tener una inteligencia que no la tiene o que le cuesta. Algo que quiero que te quede claro en esta noche es que la inteligencia es algo que se va desarrollando. Puede ser que tu inteligencia sobre una de estas inteligencias que vamos a ver, que estoy hablando, puede ser que sea poquita la inteligencia, pero si vos te esmerás, si vos te esforzás, podés mejorar mucho en eso. ¿Está bien? Cuando yo era chico y quería aprender, me recordaba esto mientras preparaba la palabra, yo quería aprender música, yo quería ser músico. Y la verdad que admiraba a los músicos, me gustaba andar con los músicos, me frustraba no poder tocar un instrumento. Y me acuerdo que un día, yo tengo mi primo, a Javier, algunos lo conocen, que tiene una gran capacidad, intelectualidad a nivel musical, pero como maestro es cero, ¿no? Explicando, sí, está acá, así que está bueno, él ya lo sabe a eso, ¿no?
tiene poca paciencia, ¿no? Entonces, un día él agarra, éramos chicos, y me dice, me quería enseñar a tocar la guitarra, ¿no? Entonces, él ya tocaba la guitarra de chiquito, ya de chiquito tocaba la guitarra, el acordeón, todo tocaba. Entonces me dice, bueno, vení que yo te voy a enseñar. Así que nos sentamos en una de las piezas de la casa de él, sacó la guitarra, entonces él agarra y me dice, yo voy a hacer la nota, me dice, y vos, me dice, tenés que escuchar. Entonces él hacía una nota y después ¿qué hacía? Cambiaba de nota. E iba cambiando de nota y me dice, ¿escuchás? Y yo lo miraba. ¿No? Entonces él, fíjate, me dice, escuchá esto. Pero escuchá, ¿no? Y empieza a abrir los ojitos así, ¿viste? Escuchá. Y va levantando el tonito. Entonces, yo lo miraba y me dice, ¿escuchás? Y le digo, sí. ¿Te das cuenta cómo cambia? No. Me dice, a ver, espera. ¿No? Iba cambiando así que fue frustrante para él. Sé que fue frustrante para él. Y fue frustrante para mí también, ¿no? Porque él me está tratando de explicar algo que yo no tengo la menor idea de lo que me está diciendo, ¿no? Entonces, yo igual le quería poner onda, le quería poner garra a eso, ¿no? Pero, claro, no tenía esa inteligencia, ¿no? Y, a ver, a lo largo de los años, y como yo quería, me metí en el coro de la iglesia, me empezaron. Entonces, claro, como vieron que se me complicaba con el tema de la guitarra, Javier tenía un bombo, entonces me hice tocar el bombo, ¿no? Entonces, igual también le chingaban eso, ¿no? Así que, bueno, fui estando con la gente y tratando de aprender, fui desarrollando. Para mí era frustrante cuando yo escuchaba gente que me decía, cuando tenés oído, cuando no tenés oído, no tenés oído. Era muy frustrante, ¿no? O ver gente que te miraba y te decía, ¿por qué no tocas otra cosa? ¿Por qué no haces otra cosa en la iglesia? ¿No? Así que fíjense si el tipo no era tenaz, ¿no? Por lo menos, y yo oraba al Señor y le decía, Señor, aunque sea, quiero aprender para tocar para mí. Para que yo te pueda cantar, le decía, para que yo pueda tocar una guitarra y yo pueda tocar una canción y yo te la pueda cantar a vos. Fíjense, ¿no? Y eso me hacía esforzarme y me acuerdo que el director de coro me ponía a mí entre dos que cantaban bien. Uno era Javier y había otro hermano que teníamos en la iglesia, Juan, y cantaban muy bien. Así que lo que quería hacer el director de coro, que a veces nosotros lo invitamos acá, a Norberto, es que yo tratara de aprender a desarrollar el oído. Y él metiéndome entre esos dos, me ayudó a que yo pudiera desarrollar el oído. Significa esto que a veces, cuando estamos acá, yo escucho que por ahí alguien canta y desentona y yo me doy cuenta. O incluso a veces los músicos están tocando y le erran a algo y me doy cuenta. Y a veces por ahí algunas personas en la iglesia dicen, qué bien que toca fulano. Y yo digo, desafinó como loco, ¿no? Y es porque, bueno, lo desarrollé con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, ¿no? Pero indudablemente uno puede crecer en eso, ¿no? Pero está el que lo trae de fábrica. Entonces, al que lo trae de fábrica, que tal vez no lo sabe, porque hay gente que tal vez tiene una muy buena voz, y como nunca cantaron en su casa y no está en un ambiente donde cantan, tal vez la persona no sabe que canta bien, no sabe que tiene una buena voz. Y creo que también a veces hay cosas en nosotros que Dios puso que nosotros no sabemos que la tenemos. Y eso también quiero que te dejes en esta noche como parte de la enseñanza. También en esto de, entonces, inteligencia lógica, creativa, musical, está la inteligencia lingüística. Esto tiene que ver con esa capacidad de expresión. Hay gente que tiene mucha capacidad para hablar. Hay mucha gente que habla y usted los ve dando un discurso, hablando delante de público y ves que no se traban,
¿no? Que parece que todo fluye, no sé, gente que hace un monólogo, ¿no? Y se pone a hablar y hay gente que ha desarrollado esa capacidad porque tiene una capacidad lingüística, ¿no? Nosotros tenemos a veces esos niños que les cuesta comenzar a hablar y tenés esos que hablan todo, ¿no? Tienen una capacidad. Yo era chico, me acuerdo de que mi hermana le encantaba hablar con los vecinos. Mi hermana es 2 años más chica que yo, así que yo tenía, no sé, 8 años y yo la veía a mi hermana 6 años hablando con el almacenero y ella se quedaba hablando. Tiene una capacidad para hablar, ¿no? Y yo la miraba, ¿no? Y la gente grande le hablaba y le preguntaba cosas y ella le contaba todo. Y es el día de hoy que le cuenta todo y es lo mismo, ¿no? Inteligencia lingüística, tiene esa capacidad para expresar. Y hay gente que le cuesta expresar, que le cuesta hablar, que es corta para expresar o para decir algo, ¿sí o no? ¿No? Son esos que en medio de una conversación lo vas a ver que pueden estar toda la charla callados, ¿no? 2 horas y ellos están cómodos. No le pregunten nada porque no les interesa opinar nada tampoco. Aunque por adentro va, ¿no? Pero por ahí no expresan. Después está la inteligencia emocional, que le decía antes, que es la capacidad de identificar tus emociones y de las personas que te rodean. Tratar, acá en esta parte uno puede escuchar y sabe ponerse en los zapatos del otro, puede ver la perspectiva desde el otro, ¿no? Hay gente que no importa lo que el otro le esté contando, no tiene la capacidad de ponerse en los zapatos de otro. No, pero vos tendrías que haber hecho esto. No, está bien, pero yo te explico qué tal. No, pero no puede ponerse en el lugar del otro, no puede sentir un poquito, no puede empatizar con el otro. En cambio, la gente que es inteligente emocionalmente tiene esa capacidad. También la inteligencia emocional tiene que ver con esa gente, esas personas que se conocen a sí mismos. Por ejemplo, hay personas que podemos decir que tienen inteligencia emocional porque frente a una situación donde cualquiera explotaría, ellos mantienen la calma. Piensan antes de hablar. Hay personas que hablan y después escuchan ellos mismos lo que dijeron, ¿no? Entonces siempre están teniendo problemas. Las personas que son inteligentes emocionalmente saben cuándo tienen que hablar porque si se encuentran que están enojados prefieren no hablar o no decir nada. ¿Está bien? Es una persona que emocionalmente se conoce a sí mismo, se conoce su estado. Hoy me siento así, prefiero no hacer esto, prefiero ir allá, prefiero buscar aquello. ¿Está bien? Tiene que ver con la inteligencia emocional. También está la inteligencia corporal. Mira, yo te busqué varias para que en alguna de estas te tenés que encontrar, ¿no? Si no te encontrás en ninguna de estas, te voy a dar una que no te va a faltar, pero por lo menos creo que te tenías que, como parte de lo que vino en tu envase, hay alguna de estas inteligencias. La inteligencia corporal. La inteligencia corporal es esas personas que tienen capacidad para el deporte o incluso capacidad para el baile. Hay gente que tiene un movimiento, ¿no? Hace unos movimientos con el cuerpo. Yo soy muy Robocop para bailar, ¿no? Pero tengo mis hijas que tienen una capacidad y yo digo, ¿de dónde la sacaron? ¿No? Porque, ¿no? Puede ser, pero tampoco, Silvia, no. Nosotros lo máximo que bailamos son lentos. ¿Usted sabe lo que es lentos? ¿No? Los lentos. ¿Sabe? Raulito, ¿sabe lo que son los lentos? ¿No? Eso era cuando en mi adolescencia era lo mejor de ir a bailar. Porque en lo otro era muy malo, ¿no? Entonces esperaba los lentos para salir. Gracias a Dios que el Señor me rescató de eso. Y después tenés, como le decía, esa gente que tiene esa capacidad para el deporte.
Es muy raro que una persona que es muy bueno en algún tipo de deporte sea malo para otro, dentro del mismo deporte. Por ejemplo, vos lo veías a Maradona y además de tener esa capacidad para jugar al fútbol, el tipo era bueno jugando al golf, lo ponían a jugar a lo que sea, y lo ponían a tirar al aro y el tipo encestaba. Porque él tenía una inteligencia deportiva. Cuando vos ves el Mundial, y acá yo creo que el 98,9% lo vio, ¿no? Pero cuando vos ves en el Mundial el partido contra Holanda, y si alguno vio después la repetición, ¿no? Después de que ya se fue el sufrimiento y todo eso, y miraste la repetición, y vos ves una jugada, el primer gol de Argentina contra Holanda, donde Messi toma la pelota, ¿no? Y ahí en un momento vos mirás por televisión, vos mirás que la televisión es mucho más lento que en la realidad. Usted no tiene idea, si usted nunca fue a la cancha, no tiene idea a la velocidad que juegan en la cancha. O sea, cuando uno ve la reiteración por televisión, es todo más lento. Eso que uno ve que pasan la pelota para acá, para allá, en la cancha, es muchísimo más rápido. Entonces, imagínense, yo veía en la pantalla, sabiendo eso, veía la repetición del primer gol de Argentina contra Holanda, donde Messi hace una jugada y entre 5 o 6 jugadores pasa la pelota para que la agarre un defensor que había subido, ahora no me acuerdo el nombre, Molina, y haga el gol. Yo digo, ¿no? Los periodistas dicen, este muchacho, ¿cómo lo vio? Porque vos tenés que, no solamente estás con la pelota y tenés que tener en cuenta que tenés una pelota en los pies, sino que tenés gente que te está marcando, tenés que mirar, tenés un montón de que están tapando y tenés que ver el otro defensor que está avanzando. ¿Cómo podés hacer eso? ¿Está bien? Inteligencia deportiva. Tiene esa capacidad, ¿no? Que se destaca. Y en todo, incluso si vos sos malo en el deporte, pero practicás, tal vez no vayas a llegar a ser ni como Maradona ni como Messi, pero que vas a mejorar. ¿Está bien? La inteligencia relacional es otra inteligencia. Y esto tiene que ver acá con las personas que tienen gran capacidad para relacionarse con otros. Son personas carismáticas, son personas amables, son personas con las que uno se siente cómodo. ¿Le pasa de que hay gente con la que uno le gusta estar? Hay gente que no es gente que no solamente habla, escucha, hace amena la conversación, te hace reír y cuando te descuidaste pasó el tiempo. Te gusta estar con ese porque es una persona que además a veces tiene esa capacidad para relacionarse y hace que la gente haga lo que no haría de manera normal. Pero como sabe relacionarse, puede dirigir, puede ordenar sin estar mandando. Puede organizar sin que todo diga, este me está mandando de vuelta. No, porque tiene esa capacidad de hacer que las cosas se hagan, ¿no? Porque todo parte de la relación que tiene con la gente. Indudablemente yo le estoy haciendo un recontra resumen de cada una de estas inteligencias, pero para que usted vea que puede ser que tal vez en algo de esto usted se puede identificar, ya sea en la inteligencia lógica, la inteligencia creativa, la inteligencia musical, la lingüística, la emocional, la corporal, la relacional. ¿Está bien? Eso como para introducción. Después yo quiero hablar hoy de una inteligencia que potencia todas las otras inteligencias. Indudablemente estas inteligencias que les dije antes, yo lo encuentro en la Biblia. Esto es algo que es, digamos, actual, este tema de las inteligencias. Pero a lo largo de la Escritura nosotros vemos de que Dios ya nos muestra en la palabra que Él daba tipos de inteligencia a las personas. Pero esto lo vamos a ir viendo a lo largo de la serie. ¿Está bien? Hoy vamos a comenzar hablando de la inteligencia espiritual. A ver, y este es un punto que es importante. Una persona que tiene alta inteligencia lógica
no significa que tiene inteligencia espiritual. Voy de vuelta. Una persona que tiene alta inteligencia lógica no significa que tiene inteligencia espiritual. Porque uno puede decir, no, porque él es abogado, porque él es un médico o porque él es un docente, puede leer la Biblia y él la entiende y sabe lo que significa, y a mí me cuesta. No significa que una persona, porque tenga una inteligencia intelectual, pueda entender con claridad lo que dice la palabra de Dios. Primero, porque cuando hablamos de inteligencia espiritual, para tener inteligencia espiritual, uno tiene que haber nacido espiritualmente de vuelta. Vos no podés tener inteligencia espiritual si no tuviste un encuentro con Jesús y no naciste de nuevo. Podés, si no conoces a Cristo, puedes agarrar este libro y leerlo y va a ser un libro más para vos. Vas a entender lo mismo que en cualquier libro de literatura, geografía, antropología, lo que sea, pero va a ser un libro más. Porque para entender la palabra de Dios, que es un libro espiritual, que tiene muchas cosas de arqueología, de geografía, de literatura, tiene poesía, tiene historia, tiene un montón de cosas. Pero la base de esto es que la Biblia es un libro espiritual. Entonces uno para entenderlo necesita tener un encuentro con Dios y nacer de nuevo, nacer espiritualmente. Si nosotros no tuvimos un encuentro con Dios, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Por eso nosotros necesitamos volver a la vida. O sea, no estamos muertos físicamente, pero estamos muertos espiritualmente. Entonces, para tener inteligencia espiritual, tenés que estar vivo espiritualmente. ¿Está bien? Esto es importante, es muy importante. Porque a veces decimos, no, este es más inteligente que yo. Y te voy a decir algo. E incluso, vamos a ponerlo así, dos personas que vienen al camino del Señor. Y uno, no sé, es un docente. Y la otra persona es hace otro oficio, lo vamos a poner, hace otro oficio, hace otra cosa. Entonces uno dice, no, lo que pasa es que él es docente, entonces él va a entender más. Tampoco. Y esto lo vamos a ir viendo, porque no necesariamente tiene que ver con eso. La inteligencia espiritual es una inteligencia superior a todas las otras inteligencias. Veamos Colosenses capítulo 1, versículo 9. Lo bueno de la inteligencia espiritual es que va a activar todas las otras inteligencias. Esto es importante. La inteligencia espiritual va a activar todas las otras inteligencias. O sea, todo eso que vos trajiste de fábrica, si vos tenés inteligencia espiritual, se puede activar aún más. Podés crecer más incluso en eso. Por ejemplo, digamos que vos tenés una inteligencia creativa. O sea, vos ya te gusta el arte, te gusta eso de crear. Pero después empezás a recibir los diseños de Dios. Y te vas a dar cuenta que los diseños de Dios son superiores a los diseños del arte natural que vos podés hacer con tu inteligencia. Amén. Y vamos a ver esos cosas y testimonio y todo esto. Esto la verdad que esta serie a mí me está desafiando y me encanta. Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, dice el apóstol Pablo, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿En toda qué? E inteligencia espiritual. El apóstol Pablo dice, él están orando por los que se han convertido, está orando por la iglesia, está orando por usted y está orando por mí. ¿Para qué? Para que yo sea lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. Pero ¿cómo encuentro el conocimiento de la voluntad de Dios? A través de la sabiduría e inteligencia espiritual.
Vamos a ver en esta noche también, si llegamos, que una cosa es la sabiduría y otra cosa es la inteligencia. Son cosas distintas. Es importante tener las dos, pero una cosa es la sabiduría y otra es la inteligencia. Y acá ya el apóstol Pablo lo comienza a separar. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué? Y está diciendo, o sea, el propósito de la sabiduría y la inteligencia espiritual, hay un para qué. Andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, el propósito de la inteligencia espiritual no es que nos creamos más que otros, no es que nos pensemos más espirituales ni mejores que otros, sino que cuando Dios nos da esa inteligencia y sabiduría espiritual, es para que nosotros hagamos algo. ¿Cuáles son los beneficios de desarrollar la inteligencia espiritual? Porque como le decía, la inteligencia es algo que va creciendo, es algo que uno va desarrollando. La inteligencia espiritual nos lleva más a conocer plenamente la voluntad de Dios. La inteligencia espiritual nos permite entender el mundo, a los demás y a nosotros mismos. En la medida que uno va creciendo en la inteligencia espiritual, uno también empieza a conocerse a uno mismo. Conoce a los demás, se da cuenta de los demás. Por ejemplo, uno se da cuenta de alguien mentiroso cuando uno tiene inteligencia espiritual. Porque cuando uno está mucho con la verdad, es fácil descubrir la mentira. Que es, como alguna vez les comentamos, que es como hacen que los cajeros de bancos aprendan a reconocer los billetes falsos. Lo que hacen, le dan una pila de billetes verdaderos y se los hacen contar. Y cuentan, y cuentan, y cuentan, y cuentan. Y llega un momento que le ponen un billete falso. Entonces ellos van contando y lo sacan. De tanto estar con el billete verdadero, descubren fácilmente el billete falso. ¿Uno qué haría normalmente? No, a ver, voy a ver cómo es cómo agarra uno, porque claro, uno no tiene tanto billete para contar. Entonces, claro, no es como el cajero del banco. No sé, por ahí, si cobrás lo que cobra Fernando, sí, viste, tenés que contar, ¿no? Amén, Fernando, vos tenés que decir, esta palabra es para mí, ¿sí? O no, o Johnny, por ejemplo, ¿no? Que cuenta. Entonces, claro, nosotros, el resto, agarramos el billetito y empezamos a mirar si la cara está deformada, no está deformada, si trae esto, aquello, ¿no? Empezamos a ver el color, esto parece una fotocopia, ¿no? Y lo miramos 34 veces, ¿no? Y después de vuelta nos meten otro falso. Pero la gente que está acostumbrada al billete verdadero, es más, no los dejan mirar, es con los ojos cerrados. Esto es, le tapan los ojos y les hacen tac y ellos tienen que sacarlo. Y es así, y el cajero, ahora ya hay máquinas y todo, pero cuando se tenía que hacer a mano, tac, sacaban el billete. Por eso, cuando uno tiene la inteligencia espiritual y aprende a desarrollar la inteligencia espiritual, va descubriendo cosas. Una de esas cosas es descubrir la voluntad de Dios. Otra cosa es conocerse a sí mismo, empezar a entender a los otros. Otra cosa que me trae la inteligencia espiritual es que me potencia para dar pasos inteligentes en cada cosa que voy a hacer. ¿Amén? Todo esto lo vamos a ir desarrollando. Puedo decir, esto es muy rápido para copiar, pero lo vamos a ir desarrollando. Otra cosa que te da la inteligencia espiritual es que te facilita el progreso y desplegar esas capacidades que Dios te dio en tu vida. Hay cosas que Dios te dio a vos y a través de la inteligencia espiritual vas a ir discerniendo eso y vas a decir, yo tengo que trabajar más en esto porque Dios me dio una capacidad en esta área de mi vida. Esto lo vas a lograr a través de la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual nos impulsa a andar como al Señor le agrada, decía recién la palabra. Como al Señor le agrada, llevando frutos como discípulos del Señor. La inteligencia espiritual nos fortalece también para tener una fe renovada y caminar en victoria en todas las áreas de nuestras vidas.
Rápidamente quiero leer Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Qué es lo que nos hace inteligentes? Ya en la Escritura vamos a ir viendo qué es lo que me va haciendo, cómo es que voy encontrando inteligencia. Está hablando Moisés al pueblo. Moisés ha tenido la revelación de Dios, una palabra de Dios, y se la ha entregado al pueblo. Y les dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Dios le va a entregar algo, Dios le va a dar algo. Moisés se está adelantando. Quiero decirles algo, Dios le está entregando algo. Dios te está entregando algo. Van a tomar una tierra prometida, van a entrar en una tierra donde nunca entraron, van a conocer lugares y van a andar por lugares donde nunca caminaron, ¿no? Moisés los está preparando y les habla de los mandamientos de Dios. Él les enseñó, dice, yo les enseñé los estatutos, les enseñé los decretos que Dios me mandó. Le dice versículo 6, guardadlos. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra y vuestra ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. El tener en cuenta los mandatos de Dios y ponerlos por obra son los que van a hacer la diferencia en nuestra vida. La fuente de tus capacidades viene de obedecer al Señor, no de saber. Porque algunos nos conformamos con que sabemos, pero hay que saber y obedecer. La gente puede rechazar tu evangelio, puede no aceptar que vayas a la iglesia, hasta le puede molestar tu forma de hablar, tu forma de vestir, pero van a caer rendidos ante los resultados de tu sabiduría y de tu inteligencia. ¿Escuchaste? Puede ser que haya gente que te diga un montón de cosas porque vos vas a venir, porque venís a la iglesia, porque te juntás, porque das, porque hacés, porque das tu tiempo. ¿Y qué hacen ahí? Y cantamos, y oramos, y escuchamos la palabra. Y es locura, y es locura. Y obedezco lo que Dios dice en su palabra. Parece locura. Pero hermanos, cuando la gente vea los frutos en sus matrimonios, en cómo vos te llevas con tus hijos, en cómo pudiste salir de las deudas, en cómo te dan un aumento de sueldo, en cómo te promueven a un mejor puesto, la gente se va a rendir. En principio tal vez les moleste, pero se van a rendir y van a venir y te van a preguntar, ¿cómo hiciste? ¿Cómo lograste esto? Yo no lo pude hacer nunca en mi casa. Yo tengo de mi familia un desastre. Yo en mi economía no puedo salir adelante. Hace años que estoy luchando con esto y no puedo lograr nada. Pero cuando la gente se encuentra con un pueblo que practica la palabra de Dios, que pone por obra sus mandamientos, la palabra, quiero decirle que trae resultados. La palabra trae cambios, trae transformaciones, trae victoria, y te voy a decir algo, la palabra de Dios va a traer éxito a tu vida. Si vos practicás los principios de Dios en tu matrimonio, si vos empezás a leer la palabra de Dios, esto te va a servir para que vos te trates mejor con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Si vos tenés en cuenta los mandamientos de Dios, vas a tener un trato distinto con tus padres. Si vos tenés en cuenta los mandamientos de Dios, vas a hacer distinto tu trabajo.
Si vos tenés en cuenta los mandamientos de Dios, vas a ser distinto en tus estudios. Si vos tenés en cuenta los mandamientos de Dios, vas a encontrar excelencia. Porque la palabra de Dios es excelencia. Y si vos practicás los mandamientos de Dios, ¿sabés qué? Dios te va a poner con los reyes. Dios te va a poner en los mejores puestos. Otros que por ahí van a decir, pero yo también hago, pero yo también. Pero te van a llamar a vos. Te van a tener en cuenta a vos. ¿Sabés por qué? Porque hay inteligencia y sabiduría espiritual en tu vida. Y la gente reconoce en vos cuando hay algo distinto de Dios. Tal vez no te lo diga, tal vez se enoje, tal vez se rían o te carguen cuando entres a un lugar. Pero a la larga, cuando están mal, ¿puedo hablar un ratito con vos? Yo te escuché que vos hablabas de tus hijos. Yo te escuché que vos hablabas de tu esposa. Yo te escuché porque la gente escucha, porque la gente mira, porque la gente observa. Y a mí la palabra de Dios me dice, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos del pueblo, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. La gente va a escuchar. A ver, pero para esto nosotros tenemos que practicar lo que la palabra de Dios dice. Porque hay mucha gente que dice, ¿este va a la iglesia? Che, pero yo lo veo que... Pero es lo mismo que nada. No hay una diferencia, por eso con venir a la iglesia no alcanza. Amén. Proverbios capítulo 2, versículo 1 dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Leemos Proverbios, vamos al capítulo 4 y después vamos a sacar unos principios de esto. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las palabras de mi boca. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría. Y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. No la abandones y ella velará sobre ti. Ámala y ella te protegerá. Estímala y ella te ensalzará. Ella te honrará si tú la abrazas. Nos damos cuenta acá que la palabra de Dios trata por un lado la sabiduría y por otro la inteligencia. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero cuando estamos hablando del principio de la sabiduría, acá yo tengo la Biblia, tengo este libro. Esto es el principio. Y esto es el final.
El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero ese es solo el principio. Queda mucho más. El principio, la base, desde donde comienzo, es tener en cuenta a Dios en mis decisiones. Ese es el principio. Pero después queda mucho más. Después hay mucho más por caminar. Después hay mucho más por aprender. Amén. Pero esa es la base. Ese es el principio de la sabiduría. Podemos decir casi que la sabiduría y la inteligencia son primas hermanas, ¿no? Encontramos en la Biblia muchas cosas parecidas entre la sabiduría y la inteligencia. Pero yo quiero hacer en esta noche un poquito la separación, separar un poco, porque ya sea la sabiduría o la inteligencia, nos tiene que quedar en claro que del Señor se adquiere y no viene con el envase. Leíamos recién, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No es algo que viene. Por eso usted no diga al otro que es más inteligente. No, porque él es inteligente, porque él es sabio. Él es sabio porque buscará más la sabiduría y la inteligencia que lo que la buscás vos. Pero eso es algo que vos podés adquirir. Esto es importante lo que te estoy diciendo en esta noche, porque encuentro mucha gente que dice que son burros y que no saben y que les cuesta y que no entiendo tanto. Bueno, es tiempo de empezar a adquirirlo. Pero ¿sabés cómo se adquiere? Porque la palabra me lo dice, con una actitud de nuestra parte, una búsqueda. Debo ser intencional. Por eso la Biblia dice, si clamares a la inteligencia, si estás atento tu oído a la sabiduría, si como a la plata la buscares. No es algo que si me viene, es algo que yo trato de generar en mi vida. Yo quiero ser sabio, yo quiero ser inteligente, yo quiero que mi vida me vaya bien. Yo quiero disfrutar del éxito en la casa del Señor. Yo quiero que a mi casa le vaya bien, que mis hijos me vayan bien. Yo quiero prosperidad y quiero decirte que está todo eso disponible, pero a veces no lo tenés porque no tenés sabiduría ni inteligencia. ¿Y cómo es que no lo tenés? Porque no lo valorás. Porque acá dice, si como la plata la buscares, si clamares, si oís. Usted sabe que no es que uno la plata la encontraba, ahí te íbamos por la calle y encontrar la plata. Acá no se está refiriendo a la plata que nosotros tenemos, pero digamos, usted no sale de su casa y dice, a ver, voy a encontrarla. No, tiene que generar algo para ganar el dinero. Entonces vos tenés que generar algo para ganar la sabiduría. Tenés que hacer algo para adquirir la inteligencia. Y esto está para todos disponibles. ¿Está bien? No hay que algunos son inteligentes y otros no. Es para todos. No importa si sos docente, abogado, si sos albañil, si sos barrendero, si sos un niño, si sos un adolescente, sos un joven o un anciano. No importa, es para todos. Porque acá no está diciendo para los jóvenes, para los niños, para los que saben, los que tienen gran conocimiento intelectual. No, es para todos. Diga, es para mí. Adquiere, dice, estímala. Estímala, tiene que ser importante la sabiduría. Tiene que ser importante lo que Dios dice para tu vida. Esa palabra que vos recibís de Dios tiene que tener un peso en tu vida. Cuando la palabra de Dios que vos recibís no tiene peso en tu vida, vos tomás cualquier decisión y las tomás mal. Y te volvés a golpear la cabeza y te volvés a lastimar. Porque no es importante la palabra. Porque puede ser es como haber leído una buena historia, escuché un buen mensaje, me hicieron reír, la pasé bien.
Y está bueno todo eso, pero si no genera un cambio, una transformación en nuestra vida, no sirve. Seguimos siendo los burros del reino. Pero el problema no es de Dios. El problema es de nosotros. Porque no la estimamos, porque no la valoramos, porque no la buscamos, porque no la tenemos en cuenta. Es más, muchas veces despreciamos el consejo de Dios. No es solo para algunos privilegiados. Necesito la sabiduría y necesito la inteligencia. Quiero darle un ejemplo de esto. Hay gente que es sabia, pero no es inteligente. Esto es otro punto importante. Hay gente que es sabia, pero no es inteligente. Hay personas que, gracias a que tomó una actitud sabia, pudo alcanzar algo, pero no fue inteligente con eso. Digamos que 4:7 de Proverbios. Buscaba de dónde venía ese pensamiento, de acá. Lo principal es la sabiduría, adquiere sabiduría. Y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. Lo principal es la sabiduría, necesito la sabiduría, necesito saber lo que Dios piensa, pero no alcanza con eso. Ahora necesito la inteligencia. Porque con lo que adquiero, con lo que obtengo, le aplico inteligencia. ¿Está bien? Uno puede ser sabio y elegir un chico o una chica, los jóvenes, ¿no? para el matrimonio. Recién le decía algún comentario ahí a Yamila y los recién casados. Están en hablante todavía ellos. Porque uno puede pedirle sabiduría a Dios para tener una buena elección acerca de ese chico o de esa chica, de esa persona con la que yo quiero formar una familia. Entonces vos pedís sabiduría. Y Dios te da la persona que, como vos fuiste sabio o sabia, encontraste a esa persona. Entonces encontraste a esa persona y decís, gracias Señor porque me diste esta persona y la verdad que me ayudaste a elegir bien. ¿No? A veces yo pienso en mi matrimonio y digo, la verdad que me ayudó a elegir bien el Señor. ¿No? Yo no sé usted, pero yo miro mi adquisición y digo, qué tipo sabio. La verdad, fui sabio. ¿No? Ni le digo lo que diría ella. Pero digamos que yo tuve la sabiduría de elegirla. Pero la maltrato. Discutimos por todo, peleamos por todo. Hago lo que quiero de mi vida. Y resulta que ese matrimonio termina siendo un matrimonio frustrado, como tantos que hay, donde hay violencia, donde hay ira, donde hay enojo, donde hay discusiones todo el tiempo, o donde no se hablan, donde no hay comunicación para nada. Estamos hablando de alguien que sabiamente eligió bien, pero no fue inteligente con lo que sabiamente recibió. ¿Se entiende? ¿Se entendió el ejemplo? Entonces puedo elegir sabiamente a la persona, pero ser un mal esposo. Por lo tanto, no soy inteligente. Entonces yo necesito elegir bien, ser sabio, pero además después necesito trabajar, porque como la inteligencia es algo que se desarrolla,
Yo necesito trabajar en mi inteligencia para bendecir a mi esposa o a mi esposo. Yo necesito conocerla. Necesito saber cuáles son sus días buenos, cuáles son sus días malos, qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. ¿Está bien? Tanto él como ella. Entonces, no se trata solo de decir, ay, quiero ser inteligente. No. ¿Cómo me manejo después de que tengo? Y así dice la palabra. Adquiere sabiduría y con lo que obtengas, adquiere inteligencia. O sea, la inteligencia es la instrumentación de la sabiduría. Con lo que yo recibo de Dios, la sabiduría de Dios, Dios me lo da, entonces ahora yo aprendo a usar lo que Dios me dio, que con sabiduría me ayudó a elegir. Amén. Cierro con esto. Porque yo sé que muchas veces, como a mí me frustraron y me dijeron, Señor, ¿tenés oído o no tenés oído? ¿No? A veces nos pasan muchas cosas así en nuestras vidas, que nos hacen sentir o nos hicieron sentir inferior a otros. Entonces, hay gente que se maneja de una forma por las cosas que han vivido y que han pasado. Cuenta la historia en la Biblia de que cuando David es rey, él había tenido un amigo íntimo que se llamaba Jonatán. Habían sido muy amigos. Él amaba estar con Jonatán. Pero el padre de Jonatán, que era Saúl, no lo quería a David. Porque había algo especial de Dios en la vida de David. Y a este hombre le enojaba mucho. La cuestión es que en una guerra muere Saúl, el padre, y muere el amigo de David, Jonatán, también. Es un terrible dolor para David. Cuando David tiene la posibilidad de reinar, David dice, ¿no queda alguien de la casa de Saúl? ¿No queda alguien de la casa de mi amigo Jonatán? Y le dicen, sí, queda alguien. Es un tal Mefiboset. ¿Y dónde está? No, lo que pasa que tuvo un problemita cuando era chico y está apartado. Está en la casa de un tal Siba. Entonces, cuando Mefiboset tenía 5 años, se lo llevan en brazos y se le cae a la persona que lo lleva. En esa caída, Mefiboset queda paralítico. Entonces David, siendo el rey, lo llama y dice, tráiganlo porque yo le voy a dar todo lo que era de Saúl, todo lo que era de mi amigo Jonatán, se lo voy a dar todo. Y cuando se presenta Mefiboset, yo quiero leerles sus palabras. David le dice, no temas porque ciertamente te voy a mostrar bondad por amor a tu padre Jonatán y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y tú comerás siempre en mi casa. Vas a comer conmigo en la casa del rey. En la casa del rey estaba lo mejor. La mejor comida, la comida especial estaba en la casa del rey. ¿Saben qué dice? Mefiboset le contesta a David, dice, se postró y le dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Y mientras preparaba la palabra en estos días, el Señor me hacía sentir esto, de que hay muchas personas que le han sucedido cosas en su vida que lo hacen sentir inferiores a otros.
a tal punto de que se ven. Él hace una descripción, una ilustración muy triste, ¿no? Un perro muerto. ¿Quién quiere estar al lado de un perro muerto? Usted cuando va caminando a un lado y siente un olor a perro muerto, ¿qué hace? Se va, se corre, ni siquiera quiere pasar por al lado de eso que está oliendo mal. Así se veía Mefiboset. Pero David le dijo, no digas eso. Todo lo que era de tu padre, todo lo que era de tu abuelo, te lo voy a dar a vos. Pero vos ni siquiera vas a tener que trabajar por eso. Te voy a traer conmigo para que comas a mi mesa. Y en la mesa de David comían sus hijos también. Así que David, el rey, trató a Mefiboset como un hijo. Me pongo a pensar cuántas veces ustedes han intentado progresar en ámbitos de su vida, pero sintieron que fracasaban. Tal vez porque alguien cuando eras chico te dijo algo, te marcó, alguien de alguna manera te dejó caer y eso lastimó tu inteligencia. Ustedes saben que hay personas que pueden ser muy inteligentes para algunas cosas y terriblemente burras para otras. Hace un tiempito atrás escuchaba de un muchacho que acá en Ciudadela mató al amigo y hirió a la esposa, se escapó después y lo mató la policía. Resulta que yo me entero de esta situación porque donde yo trabajo, había gente que lo conocía personalmente a esta persona que casi que se suicidó, ¿no? Vos no podías entender cómo este muchacho había matado a su mejor amigo. No había nada entre la mujer y el amigo, no había nada, sino que él empezó a discutir con la mujer y le empezó a pegar. Y le estaba pegando tanto que el amigo se metió para separarlos y el hombre en su locura fue, agarró un arma y lo mató al amigo. En ese interín es que la mujer se escapa con su hijo. Ahora, este hombre que después muere porque estaba trincherado y se quiere escapar y lo mata la policía, había estado preso en la cárcel. Tenía problemas mentales. ¿Y saben lo que más me llamó la atención? Que la mujer no era la primera vez que la habían golpeado así. ¿Y saben a qué se dedicaba la mujer? Era abogada. Ella misma se había encargado de que de alguna manera sacarlo las veces que él entraba por golpearla a ella misma. Entonces vos ves el caso de una persona que puede ser muy inteligente para algunas cosas y tremendamente burras para otra. Podrá tener un montón de inteligencia para saber de leyes, pero emocionalmente estaba quebrada. Y digo, ¿cuántas cosas en nuestras vidas suceden de que no actuamos de manera coherente con lo que somos? Y nosotros como cristianos tendríamos que evaluarnos. Trabajaremos en la semana esto. Lo invito para que nos falte. Pero sé que hay gente que necesita entender que para Dios no es un perro muerto. Para Dios valés. Y Dios te está dando la posibilidad hoy de que empieces a aprender a ser sabio y a comenzar a desarrollar inteligencia espiritual. Amén. ¿Quiere ponerse de pie? Hacemos una oración. Señor, te doy gracias en esta hora por tu palabra.
Te doy gracias por los oídos que me has prestado, Señor. Pero sé que el único que puede hacer la obra en los corazones sos vos. Señor, sé que hay muchas personas que no pueden ver lo que un día depositaste en ellos. Señor, naturalmente nos diste muchas cosas. Señor, y yo quiero que tú les recuerdes a cada uno, Señor, lo que tú les has dado. Tal vez alguno tiene inteligencia creativa, tal vez alguno tiene inteligencia para relacionarse con la gente, tal vez alguno tiene inteligencia para recordar números. Señor, y eso tú nos has dado en tu gracia y tu misericordia. Pero tú quieres darnos más. Nos quieres dar vida. Vida en medio de la muerte. Nos quieres dar esperanza. Señor, nos quieres dar el recurso de la inteligencia espiritual para que aprendamos a tomar buenas decisiones, para que dejemos de compararnos con otros, para que empecemos a darnos cuenta de que tú nos tienes en cuenta, Señor, que nos diste los recursos que necesitamos. En ti está todo lo que necesitamos. Señor, trae tu bendición. Trae tu bendición sobre tu pueblo, Dios. Quita las vendas de los ojos para que podamos comprender y entender todo lo bueno que tú tienes, las riquezas y glorias que todavía hay en ti, que no hemos descubierto, porque no nos hemos tomado en cuenta, porque no le hemos prestado atención, porque tal vez hemos desobedecido. Pero si estás en esta noche, en este lugar, porque el Señor está confiando en vos, porque el Señor quiere tenerte cerca tuyo, el Señor te quiere llevar a su mesa, quiere que estés con sus hijos, quiere que estés probando de sus manjares, quieres que estés viviendo en el palacio, que dejes la miseria atrás, que dejes el fracaso atrás, que dejes de golpearte con la misma piedra y aprendas algo nuevo para salir adelante. No estás por casualidad. Sé que el Señor te está hablando de alguna u otra manera. Dios te está hablando en estos días.